Vamos a dar inicio al tema de hoy. Y pedimos que el Espíritu Santo nos acompañe en esta mañana, que pueda tocar nuestra mente, nuestro corazón, y que nos ayude a entender tantas verdades que Él quiere revelarnos, que Él quiere que podamos colocar en práctica, cambiar hábitos, erradicar cosas que nos hacen daño, pero que a veces la carne es débil y a veces nos cuesta, pero solo con la ayuda de Dios podemos lograr esos cambios. Mediante la transformación y mediante la contemplación, porque ¿sabéis cómo podemos llegar a imitar más rápido a una persona o ser como esa persona? Mediante la contemplación, mediante mirar a esa persona, imitar qué hace, cómo lo logró, cómo lo hizo, cómo consiguió aquello. Cuando vemos a alguien que admiramos, puede ser algún artista, algún escritor, alguna persona, ¿no? Nosotros no deberíamos admirar a otras personas que no sean Jesús, pero a veces puede darse el caso que a veces alguien de nuestra propia familia, a veces algún amigo, siempre tenemos alguna persona que admiramos, ¿verdad? Por su forma de ser, por cómo es, por lo que hace. Hay algo que nos llama la atención de esa persona y a veces podemos llegar, y a mí me gustaría ser así, o a mí me gustaría ser así. Y es lo que nosotros debemos conseguir, pero mirando a Jesús. Yo quiero ser así como Jesús, yo quiero hacer lo que hacía Jesús, ¿verdad? ¿Verdad, Joel? ¿Sí? ¿Cómo era Jesús? Se irritaba rápido, perdía tiempo en videojuegos, perdía tiempo en redes sociales. Entonces nosotros debemos imitar a Jesús en todos los aspectos de nuestra vida. Bueno, vamos a comenzar, y el título no eres lo que comes, pero habla más de la comida, no la comida física, sino la comida espiritual. No solo vamos a hablar de comida física, que influye también, porque nuestro cerebro es una máquina y lo que le metas el combustible, pues eso afecta tanto el combustible que le metas físico, material, como el combustible que le metas a través de los sentidos, ojos importantísimo, porque sabemos que de los 5 sentidos, a ver, ¿cuál es el más importante? Todos son importantes. Pero, ¿cuál es el que más rápido capta la información y la almacena? El ojo. Muy bien, el ojo dice que el 80% de todo lo que vemos, él lo almacena rápido, lo capta y lo procesa esa información. Es lo que recibimos y entra así como una flecha al cerebro. ¡Pum! Entra rápido. En cambio, lo que oímos, pues puede estar entre un 30, un 20%, lo que tocamos, bueno, lo que percibimos o lo que olemos, el olfato también es importante, pero de todos, el más importante es los ojos. Muy bien, los ojos son sumamente importantes. Entonces, por eso, nos decía el versículo, ¿cómo nos decía el versículo? Filipenses 4:8. Todo lo que es justo, todo lo que es bueno, todo lo puro. En esto pensad, pero ¿cómo vienen los pensamientos a nuestra mente o de qué se fabrican? ¿Cuáles se originan? Sabemos que es donde se originan, ¿verdad? ¿Dónde se originan los pensamientos? En nuestro cerebro, ¿no? Que es muy complejo. Vamos a ir pasando. El cerebro es uno de nuestros órganos más complejos que tenemos y es un estudio súper profundo y abarcante, y además es apasionante porque yo creo que no llegaremos, el hombre no llegará a comprender a profundidad el funcionamiento. O sea, sí se ha estudiado bastante, pero cada vez se estudia más y surgen más cosas y cada vez se hacen más descubrimientos sobre el cerebro, porque es que de aquí emana todo. Aquí se producen los pensamientos, se fabrica todo lo que voy a decir antes de que salga de mi boca, todo se fabrica aquí, ¿no? En el cerebro. Y además, bueno, como vemos aquí, tiene varias partes. De estudiar, es complejo porque nosotros nos tocamos y solo tocamos, bueno, la cabeza, y si nos tocamos aquí, tocamos la frente, pero aquí en la frente tenemos una parte muy importante. Nuestro cerebro está dividido en varias partes, 4 lóbulos. Tenemos el lóbulo frontal, ¿por qué? Porque es el que está aquí y que nos podemos tocar, bueno, cuando tocamos la frente, tocamos ese lóbulo frontal, lo que está detrás de la frente, es
es el lóbulo frontal, que además es el más grande, es el más grande de todo, ¿no? Porque llega aquí y llega aquí como a la mitad de aquí, ¿no? De la cabeza. Luego aquí pasaría lo que es el otro lóbulo parietal. Luego, como vemos allí, tenemos el occipital que está por aquí detrás, está cerca también de del cerebro, la parte que es el cerebelo. Son muchas, bueno, estas partes que también se comparan como a las placas tectónicas de la Tierra. La Tierra tiene varias placas y dentro de esas placas está dividida, tiene los continentes y todos forman ese sistema. Igual nuestro cerebro tiene varias partes y cada una tiene una función, y cada una tiene una función impresionante, una función que tú ves y dices, uy, es que, ¿cómo funciona así? Pero sabemos que funciona así, ¿por qué? Fue creado por quién? Por nuestro creador, ¿no? Un ser perfecto, nuestro Dios que lo sabe todo y sabe que necesitamos cada una de esas partes para poder funcionar correctamente. Si alguna parte de esa se altera, empiezan a fallar funciones, empiezan a fallar conductas, empiezan a fallar las emociones, empiezan a fallar movimientos, empieza a fallar el habla, empiezan a fallar muchas cosas, ¿no? Vamos a pasar y hay, bueno, especialmente vamos a comentar un poco sobre el lóbulo frontal, que tiene muchas funciones, hace muchas cosas en nosotros y es responsable de muchas de nuestras actitudes, movimientos, de lo que somos, de cómo actuamos. Y por eso, cuando decimos el lóbulo frontal y lo relacionamos con un versículo de la Biblia, ¿qué nos viene a la mente? Decimos lóbulo frontal, frente, ¿qué nos recuerda? Pensad en un versículo muy importante, que es profético, que está para cumplirse. El sello, la frente. El sello en la frente, ¿no? Sello en la frente. Porque es que aquí en esta parte, escribiré mis leyes en tus mentes. La mente, bueno, en todo en su completo, pero el lóbulo frontal almacena muchísima información. Y como nos dice aquí el testimonio que nos dice la hermana Elena, que el cerebro es la ciudadela, ¿no? Y también dice en otra parte que es la capital, es la torre de control mediante cual se comunica quién con nosotros. Y Dios. Porque nosotros escuchamos a veces esa vocecita, ¿no? Que nos dice, que nos habla, es directamente a través del cerebro de esa torre de control, y exactamente entre la parte del lóbulo frontal y el lóbulo parietal, que está contiguo al lado del lóbulo frontal. Entonces vamos a continuar, vamos a seguir avanzando, y vemos que algunas de sus funciones, ¿no? Tiene muchísimas funciones. Aquí hay algunas de lo que hace, sus funciones es coordinar la parte ejecutiva, como ya dijimos, los movimientos, ejecuta, camino, muévete pierna, siéntate, siéntate, el dorso, flexiónate, haz, mira, todo lo que es ejecutar, ¿no? Las manos, lo que es hablar, habla, pues todo esto lo coordina el lóbulo frontal. También las emociones y mi conducta. Hablo, no hablo, qué digo, cómo respondo, me preguntan, todo eso el lóbulo frontal lo coordina. Me callo, no me callo, me maltratan, le digo algo, no le digo a nada. Cuando voy conduciendo, sí, eso es lo que iba a ver, aquí iba a hacerles una pregunta. Cuando estamos en modo piloto automático o en modo activo, ¿creéis que el que se activa es el lóbulo frontal? ¿Está piloto automático? Porque es que lo que pasa es que el lóbulo frontal ya almacena ciertas conductas, movimientos, cosas que yo hago, él las almacena. ¿Tú no estás pensando cómo conducir? Sí, pero cuando tú tienes se almacenan esas partes así automáticas, va más a la parte del otro lóbulo de abajo, el occipital, pero cuando tú tienes que actuar en el momento, es el lóbulo frontal el que actúa. Pero conducir normalmente cuando ya lo hacen muchas veces, y que ya lo hace muchas veces, o por ejemplo una ruta que te conoces, porque cuando tienes que hacer una ruta que no conoces, vas atento, ¿verdad? Pero cuando estás haciendo una ruta que no conoces,
tú vas haciendo la ruta y pim, pum, pam, y tienes en el cerebro un montón de actividad, vas pensando en la comida, vas pensando en el trabajo, vas pensando en aquello que dejé de hacer, voy pensando en muchas cosas, pero voy ejecutando, mi cerebro está trabajando, pero como dijimos, va en piloto automático. El lóbulo frontal es de actuar, O sea, si se de buscar una solución rápida, una solución rápida que a lo mejor tú no estabas preparado para eso. Se choqué o me caigo o tengo que ayudar a auxiliar a alguien que le está dando un infarto o está padeciendo alguna cosa. ¿Qué hago? Entonces el lóbulo frontal empieza, actúa, corre, llama, pide auxilio. Son cosas así, para cosas a las que no estamos preparados, el primero que actúa es el lóbulo frontal. Y es el que está vigilante, activo, para cosas activas y vigilantes. Cuando vamos en piloto automático, pues es otra parte del cerebro que está trabajando, ¿no? También el lóbulo frontal es encargado de las emociones, de si estoy alegre, si estoy triste, si me han hecho algo. Entonces, cómo reaccionar, cómo me comporto, o la empatía, también juega un papel especial en la empatía. Ponerse en los zapatos de la otra persona, ¿no? Pensar qué está sintiendo él si me pasara eso a mí, cómo actuar en ese momento. Vamos a continuar. Y bueno, sí, también es una de las... Sí, todas las emociones, sentimientos están ahí, entra la parte amorosa. Y bueno, aquí vemos más funciones de él, ¿no? Como dijimos, es la parte que está aquí. Pero ahora, ¿a qué edad termina de madurar por completo el cerebro? Porque él está en constante, siempre, o sea, no, está en renovación, hay células, las neuronas se están regenerando, hay muchas que se apagan pero vuelven a nacer otras, es como, hay muchas ondas sonoras como un sistema, podríamos decir un sistema eléctrico que hay muchas luces, pueden haber a veces cortocircuitos, pero luces que están en pleno funcionamiento, ¿no? Pero llega una edad del hombre, del ser humano, al que él alcanza su plena madurez, porque cuando estamos pequeñitos, en el feto se forma, ¿no? Pero a medida que vamos creciendo, él sigue en desarrollo, porque no es un niño pequeñito, no actúa igual que una persona ya de 30 años, en medio de una situación crítica, en medio de un accidente, en medio de un momento traumático. No actuamos igual, ¿verdad? Cada uno actúa diferente, pero también depende de la edad de la persona. Entonces, según la ciencia, lo que se ha dicho, se ha estudiado, alrededor de los 25 años ya se llega a la plenitud, a la formación del cerebro, de todas las partes y cada uno de esos lóbulos al completo, entre los 25 y 30 años. Por lo cual, la etapa anterior a esa edad es sumamente importante. Marca nuestro destino, podríamos decirlo. Marca lo que seremos de ahí en adelante. Marca mi futuro. Pero tiene que ver todo lo que yo he hecho antes de esa edad. ¿Cómo he alimentado ese cerebro? Por eso decía el título que somos lo que comemos. Y todos esos hábitos que yo haya construido durante esos años de mi vida tienen una repercusión muy alta, una repercusión grande. Entonces vamos a continuar y vamos a avanzar allí y vamos a hablar especialmente a todos, ¿no? Bueno, a todos porque somos todos jóvenes de espíritu, ¿verdad? Pero hay jóvenes de edad. Ya a lo mejor muchos pasamos los 30, los 25, ya no estamos en esa edad, pero no quiere decir que nuestro cerebro esté muerto, porque el cerebro hay que estarlo continuamente alimentando. Pero lo que pasa es que hay ciertas actitudes que ya se formaron y a lo mejor podríamos decir ahí que a veces se ha cauterizado el cerebro. Se han formado unos callos ahí que cuesta esos callos porque ya llevas toda una vida arrastrando ciertos hábitos y han entorpecido y hasta se han empequeñecido ciertas partes del cerebro. Ciertos lóbulos se han ido
degenerando, se han ido atrofiando, esa era la palabra. Entonces ahora aquí la hermana Elena habla especialmente a los jóvenes y ella da muchos mensajes especiales e importantísimos a la juventud. Que yo digo, si yo hubiese tenido todo eso, bueno, sí, porque creamos o no, nuestro cerebro no, es que tenemos que creerlo, es afectado por todo lo que vemos. Como dijimos, la vista es muy importante y lo que hayamos visto a lo largo de toda nuestra vida nos ha afectado, nos afecta y afectará si dejamos que continúe y si nos ponemos en las manos de Dios, el Señor puede obrar, el Señor puede cambiar. Entonces, aquí vemos que la hermana dice que ha dotado de aptitudes ¿qué? Bajas, inferiores, Joel, Jessica, que no tenemos aptitudes. Dice que Dios nos ha dotado de aptitudes superiores. Las aptitudes a las cuales Dios nos ha dotado en nuestro organismo, como fuimos creados, y a nuestro cerebro es superior. O sea, nuestra mente puede llegar a hacer grandes cosas con la ayuda de Dios, pero no las hacemos porque se ha atrofiado nuestro cerebro. Y a lo mejor se continúa atrofiando por hábitos malsanos, hábitos que no agradan ni honran al Señor. Por eso decíamos al principio, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es bueno, amable, si hay virtud alguna en ello, en esto, pensad. Por eso cada cosa que yo hago, Señor Jesús, ¿tú harías esto? Señor, ¿tú verías esto? Señor, ¿tú apruebas esto? ¿Tú entrarías allí? ¿Tú parte de tu tiempo la perderías en esto? ¿Invertirías en estas cosas? Cada cosa que hagamos, debemos preguntarnos eso y pensar si el Señor Jesús estaría allí, si estaría un Abraham, si estaría un Moisés, si estarían Jacob, todos los grandes patriarcas y profetas que ha tenido la historia de la Biblia, si harían estas cosas. Vamos a continuar. Y bueno, ella aquí, como dice el texto, ¿ella a qué hace referencia? A ver, jóvenes, está hablando sobre ciertos instrumentos, herramientas que han sido dadas, que son buenas, pero que se debe hacer buen uso de ellas, ¿no? Ella en su tiempo aún no existían ni televisor, ni redes sociales, ni todas estas, la tecnología como iba avanzando. Todos estos artilugios no existían para su tiempo, pero ¿qué existía en su tiempo y estaba en gran auge? Ajá, sí, el cine mudo existía, pero la imprenta, la industria de la imprenta estaba en su gran apogeo y era, bueno, era lo máximo. El libro, las novelas, ¿y qué son las películas? Muchas son unas transcripciones de libros al cine. Grandes libros, bestsellers, lo mejor que ha salido de los grandes escritores son llevados al cine. Y ella condena estas cosas. La hermana White, si nos ponemos a pensar, si ella hubiese estado en el tiempo de la televisión, ¿cuántos libros no hubiese escrito sobre la televisión? ¿Cuántos libros no hubiese escrito sobre el internet? Ella condena todo tipo de libros y condena, claro, todo tipo de libros que no edifiquen o que no te aporten algo, tu conocimiento, que no te enseñen, que no alimenten el cerebro. Entonces vamos a continuar. ¿Y sabes en qué, más o menos, para qué época se creó el televisor? ¿Qué siglo? ¿Qué década? Bueno, sí, perdón, siglo, ¿qué década? No. Tibio, antes medio tibio, tibio. Entre 20 y 30, por ahí entre el 26 y 27 de 1900. Y no, pero el primer programa que se emitió comercialmente al 26. O sea, ya antes ya habían empezado a creerse, pero ya que se emitiera en el 26, 1926. Sí. No, bueno, claro. No lo tenía todo el mundo en su casa, porque sabemos que cuando una cosa sale, cuesta, porque los demás poder adquisitivos son los que primero lo alcanzan, ¿no? Lo tienen. Pero para esa época fue uno de el primer programa que se emitió, y se dice que fue como un mini concierto de un cantante que había para esa época y se transmitió por televisión, ¿no? El concierto. Sí, en Estados Unidos.
Entonces, ya han pasado bastantes años de eso, pero vemos que cuando la hermana Elena todavía no existía, y entonces ella de lo que más bastante habla y condena son ciertos tipos de libros que podemos ver. Vamos a continuar. No solo libros de brujería, hay libros que parecen tan inofensivos, una novela romántica, que es solo amor. ¿Qué malo puede tener una novela romántica? ¿Quién es el...? Vuelve para atrás, espera. Sí, va, vuelve atrás. Ella habla de eso, sí, por eso que nos comentan, ¿no? Porque realmente idealiza cosas que no son. Y entonces cuando la persona lo ve y ve que en su vida no pasa, llega a entrar a un estado de frustración, un estado de depresión, un estado de ansiedad. Porque la vida no es como las películas, porque el amor no es como las películas. Como las novelas, bueno, las novelas y todo lo que tiene que ver con la industria del entretenimiento, novelas, cine, internet, música, las modas, y todas estas cosas son toda una misma industria y todas se sufragan y se sustentan unas con otras y se alimentan unas con otras. La industria más poderosa del cine pues dona millones de millones a la Organización Mundial de la Salud para que hagan grandes investigaciones científicas contra el cáncer, y le donan también a la farmacéutica también dona, y todas están ahí en el mismo saco. Todas, en la alimentación, dice la Organización Mundial de la Salud, con respecto al tabaco, que entra dentro de ahí, dice, bueno, déjanos que el tabaco podamos distribuirlo, ¿no? Que el tabaco se pueda vender. Y la Organización Mundial de la Salud dice, sí, yo te dejo, pero déjame poner ahí que el tabaco es nocivo para la salud y poner una imagen impactante. Entonces hacen pactos, hacen acuerdos. Y de la comida, y McDonald's en Estados Unidos está prohibido hablar que la comida, que las papas fritas y la chatarra es malo para ti y tal. Puedes ir hasta juicio porque McDonald's es una de las grandes, digamos, potencias alimentarias, y también dona grandes cantidades de dinero para hacer grandes investigaciones contra el cáncer, como ya dijimos, contra enfermedades que continuamente están saliendo, pero la Organización Mundial de la Salud y toda la ciencia y los científicos no tienen dinero para poder sufragar y poder hacer estos avances, porque cuesta un laboratorio, las máquinas, los reactivos, todas las cosas que se usan, el personal, cuesta dinero, y tú solo con ciencia, de solo ciencia no se vive. La ciencia necesita dinero para poder aportar resultados, para decir qué es malo, qué es bueno, y todo esto los da las grandes industrias, el entretenimiento, el tabaco, el alcohol, el cine, la televisión, la alimentación. Entonces, todos ellos aportan y se solapan y unos con otros se tapan y se retroalimentan y se hacen ahí favores unos con otros. Yo no te hago mal, pero tú me das esto, y hacen acuerdos. Entonces, vemos que la industria del entretenimiento es una de lo peor que hay, pero estamos en este mundo y muchas veces se consumen cierto tipo de estas cosas. Ahora vamos a pasar a la siguiente imagen, que esta habla con respecto a las redes sociales. Y esto más que todo para todos, ¿no? Que los jóvenes yo creo que en general son los que más consumen, aunque muchos adultos hemos consumido también o consumimos. Y se ha hecho varias encuestas jóvenes, más que todo, ¿no? Aquí está, esta encuesta es para jóvenes de 14 a 24, ¿no? Dice allí. 14 a 24 años, ¿no? De los problemas que causa usar cierto tipo de redes sociales, porque hay varias. Se consumen diferentes tipos, ¿no? Está YouTube, está Instagram, está Facebook, Snap, no sé qué más, y bueno, cada vez salen nombres más nuevos y hay cosas. Y en la encuesta que se hizo, bueno, ahí vemos en rojo, son las más nocivas, las más dañinas. Rojito oscuro, entre más oscuro es lo más dañino que hay, ¿no? Ajá, pero y vemos cuál es la peor de todas. En la tabla, de lo que veis, ¿cuál de estas es la peor? De acuerdo a esta encuesta que se hizo, esta encuesta se hizo en el Reino Unido. ¿Ah? La encuesta, ¿con qué
¿Con qué objetivo? Con encuestas para saber qué daño, qué tipo de daño y cuál era más nociva para los jóvenes. Que producía. En inglés dice, para la opinión social, Sí. usuarios entre 14 y 24 años. El tipo de obsesiones que podía causar. En el bienestar de la persona, bueno, en el bienestar. El reparto, o sea, el impacto que tenía. El impacto que puede tener, un impacto obsesivo adictivo y lo que las consecuencias que puede tener el uso y consumo de cada uno de estas, un uso desequilibrado, un uso excesivo y las consecuencias que puede tener, ¿no? Como en diferentes aspectos. Sí, por eso dice, por eso habla del sueño. Una de las cosas que afecta y se pelean ahí bueno, se pelean entre todas, ¿no? Pero la más nociva es Instagram, de acuerdo a las encuestas, y esto afecta más a la población de 14 a 24 años, ¿no? Porque son los que más consumen Instagram. De acuerdo a las encuestas, los jóvenes ya el Facebook lo tienen, bueno, lo tienen un poco así, ¿no? Ya está como pasado de moda. Pero el Instagram es, ¡guau!, lo mejor que hay, ¿no? Yo, por cierto, no tengo, porque he visto, yo he sido, y le digo al Señor, y le he pedido perdón por eso, de Facebook he consumido, claro, muchos años atrás, he consumido bastante Facebook, y eso realmente te causa una ansiedad y una frustración, porque a veces ves, ay, pero mira esta, qué guapa, ay, pero mira esta, cómo está, pero mira este, qué bien le va, pero a mí no me pasan todas esas cosas, que pasa parecido como en las películas, ¿verdad? Porque en las redes sociales, la gente que hace, comparte su vida y muestra lo mejor también, ¿no? Vidas ficticias, igual que la televisión, vidas ficticias, son personajes, actores que están haciendo que todo es bonito, que todo va bien y están diciendo muchas mentiras, que la vida real no es así. Lo mismo tiende a pasar en las redes sociales. Muchas personas tienden a publicar, bueno, como ya sabemos, que todos sabemos en qué consiste eso, pero sobre todo los jóvenes, porque nosotros a lo mejor ya esa parte del lóbulo frontal, esa parte del pensamiento crítico, esa parte de emitir un juicio razonable, certero, también el Señor nos ha dado la luz y nos muestra, sabemos discernir, ¿no? Por lo general, ¿no? A veces nos da ese libre albedrío, pero sabemos, tenemos un pensamiento más crítico y a veces, porque muchas veces no. Más adelante veremos, a veces decimos no consumo esto, no veo esto, no toco aquello, y ya, ahí queda. Pero los jóvenes, puedes irlo pasando, aún esa parte del lóbulo frontal no está desarrollada por completo. Entonces ese pensamiento crítico, ese juicio, ese tener firmeza en ciertas cosas, decir no rotundamente, a veces por eso están los padres, y el Señor llama a los padres para que eduquen a los niños, y a medida de que esa educación ha sido bien y con principios como él lo establece, pues los hijos van adaptando y formando criterio, que es lo que el Señor quiere, y que ese lóbulo frontal se desarrolle de una manera espiritual, que sepa discernir y decir no a ciertas cosas y apartarte, porque el problema es que estas cosas, la industria del entretenimiento, crea adicciones, igual que el tabaco, están todos dentro del mismo saco. En nuestro cerebro se comporta igual. Cuando te vuelves adicto al tabaco, cuando te vuelves adicto al alcohol, se segregan ciertas hormonas, igual las mismas hormonas que cuando estás viendo una película de acción o estás en un videojuego muy interesante que tienes que matar, o en la película se está matando y el otro cójalo, y estamos en favor del que está matando, ¿verdad? Se están violando todos los mandamientos de la ley, pero nosotros estamos ahí y nuestros nervios, nuestro cerebro, y estamos hipnotizados. Entonces, sí, vamos a ver, y aquí nos dice que lo que alimenta, por eso, lo que alimenta nuestro cerebro es sumamente importante. Lo que entra por aquí, que ya vimos que es el 80% de la información que más procesamos rápido, porque en milisegundos una imagen entra y puede costar hasta 30 años o toda una vida borrar cierto tipo de imágenes impactantes. Cuando haces muchas veces cosas incorrectas, muchas veces el cerebro lo tiende a ver como correcto, aunque esté mal. Y ciertas imágenes, que aunque estén mal, te parecen bien. Y cuesta borrarlas muchos años o toda una vida.
Y tenemos que luchar con eso cuando hemos consumido cierto tipo de cosas, que no hablo de drogas porque seguro aquí no, pero estoy hablando de una droga que es la televisión, droga de cine, droga de músicas, droga de redes sociales, que son unas drogas. Se comportan igual en nuestro cerebro como cualquier otro tipo de adicción, de juegos, alcohol y tabaco. El mismo nivel de placer, si la dopamina y la adrenalina que se segregan, que son estas hormonas, son iguales como cuando el alcohólico está bebiendo ese alcohol y se siente en un éxtasis, en un placer, olvida lo que está a su alrededor y entra en una vida irreal. Y entonces, cuando vuelve a esa realidad, llega, se enfrenta con ese impacto, entra en una frustración y una ansiedad. Y no sabe hacerle frente a la vida, no sabe hacerle frente al trabajo, no sabe hacerle frente a llevar una familia, no sabe hacerle frente a sacar adelante una profesión, a hacerle frente a las cosas, actividades diarias que forman nuestra vida y nos forman como personas, como entes razonables que somos, porque los animales no carecen de ese lóbulo frontal, no lo tienen por eso mismo, porque nosotros fuimos dotados de ese raciocinio. El Señor en su grande misericordia nos lo dio, pero quiere que hagamos un uso adecuado de eso. Vamos a continuar. Y entonces aquí vemos algo muy importante, que es lo ha estudiado la neurociencia, muchos científicos han ahondado en esto y hablan de cierto tipo de ondas que emite nuestro cerebro. Son ondas, frecuencias que se emiten en nuestro cerebro, ¿no? Entonces aquí vemos la gamma, la beta, la alfa, Y la gamma, bueno, cuando estamos muy estresados, esta mejor no es... ¿Ah? No, son nombres que se le dan, claro, cuando ellos han hecho ciertos tipos de investigaciones con personas, pruebas que han hecho, y miden las ondas y las frecuencias que se producen en el cerebro en ciertos estados. Entonces, cuando la persona está muy estresada, pues las frecuencias son muy altas, no son buenas, porque también el estrés excesivo causa daño, ¿no? Y va matando ciertas zonas y neuronas del cerebro. El estado beta es cuando estamos en un estado vigilante, estamos activos, ¿no? Estamos al tanto de lo que está pasando, podemos reaccionar. A veces vemos a personas, cuando están viendo televisión, ¿cómo están las personas? Hipnotizadas, esa es la palabra. Están en estado alfa. Estás en un estado de relajación, que a lo mejor el muchacho está ahí viendo, y la mamá, mira, que tienes que hacer los deberes, mira que no has arreglado tu cuarto. No se ha enterado de nada. O está en la pantalla con las redes sociales, están diciendo una cosa. Nada, o sea, el mundo alrededor no funciona porque tu estado beta, que es el estado activo, no estás en ese estado, sino ya las ondas del cerebro se han relajado. Y aquí vemos unas frases, unas palabras de un estudio que hizo un científico español, que no sé si algunos lo conoceréis, ha hecho hace muchos programas por la tele, por la Radio Nacional 5. Él es médico neurocientífico, Antonio Rial. Y tiene un programa muy bueno del cerebro, Conociendo tu cerebro, por la radio. Y él es periodista científico, es médico, es neurocientífico y bueno, es un apasionado de estudiar lo que es el cerebro. Un divulgador y bueno, cuando lo escuchas te quedas, dice, y es una persona que no tiene nada que ver con principios, no, a lo mejor es hasta ateo, pero dijo unas cosas muy interesantes en un programa y lo podéis leer ahí en la parte de abajo, ¿no? Bueno, sí, tú puedes dale un momentito a la cornetita a ver si se me activa el link. A la corneta aquí amarilla, a la corneta, dale. Lo que dice... ¿No estás con internet? Vale. Bueno, luego si no, en la tarde, él habla y bueno, dice esas palabras, dale, ajá. Dice que solo hace falta 30 segundos para pasar de nuestro estado beta a nuestro estado alfa. Tú puedes estar muy activo, pero solo puedes estar 30 segundos mirando esa película que te cautivó y ya entras en un estado de relajación y en ese actor tan guapo y en esa pareja tan idílica
o esa chica tan guapa, y ahí me quedo, ay, qué bonito, yo quería que mi vida fuera así, yo quería que fuera así. Con la ayuda de Dios puede llegar a ser, ¿verdad? Muchas cosas pueden llegar a ser, pero se van a presentar problemas, porque en la vida no todo no es plana, siempre van a haber diferentes circunstancias a las que tienes que hacerle frente y saber resolver y estar en estado beta para actuar. ¿Qué hago en ese momento? Y saber responder a ciertas circunstancias que se presentan en la vida. Entonces él hablaba aquí y hablaba de lo que afecta el consumo de la televisión, el entretenimiento en los jóvenes, ¿no? Y decía que se hizo un estudio, que se había hecho un estudio en una aldea de Canadá. Se hizo un estudio en una aldea de Canadá, bueno, hace años todavía, bueno, ya estaba el televisor, ya tenía varios años en la industria, en el mundo, comercialmente, pero era una aldea apartada en Canadá, una aldea que vivían varias familias y todo, se dedicaban a la agricultura y, bueno, una vida normal del campo. Y en esa aldea nadie tenía televisor, nadie tenía televisor. Entonces les hicieron acá, a todos les hicieron los evaluaron para ver su coeficiente intelectual antes de entrar los televisores, que metieran los televisores en esa aldea. Y todos tenían un coeficiente intelectual muy bueno, alto. Los niños eran, bueno, magníficos. Porque claro, en el campo tú tienes que estar en estado beta y creatividad, porque allí tienes que ser creativo para jugar, para inventar, cómo me inventó este carrito, los niños cuando están pequeños, las niñas. Tienes que estar en un estado muy creativo, no estás relajado porque la vida, no, y la vida se pasa también más rápido, tienes que estar pendiente que si de la leche, que si del grano para las gallinas, que si ciertas cosas, ir aquí, el ganado. Hay muchas actividades en el campo que tienes que estar al tanto y que se dan para vivir allí. Y después, bueno, entró el televisor en esta aldea. 2 años después le volvieron a hacer el mismo análisis para ver el coeficiente intelectual que tenía y había bajado muchísimo. Su rendimiento había bajado mucho, las notas en los niños había bajado. Sí, sí, es este. Dale play, ahí, dale play, es un audio solamente. Es Antonio Rial. Súbele. ¿No está activo el audio? No. Por el tema de Oscar, ¿no? Bueno, pero es eso más o menos lo que les he dicho. Habla de ese estudio que se le hizo a estas personas en la aldea, y entonces él dice que aquí en España se consume muchísima televisión, muchísima, y se pasa como que, no sé si dijo 3 meses, bueno, a día, en el año, como 2 meses seguidos de pura televisión. Si se hace el conteo así todo chaca chaca, serían como 2 o 3 meses seguidos, y que muchas personas de edad madura consumen más, porque a veces al estar jubilados, pues están en la casa solamente y están consumiendo. Porque hablaba solo del televisor, pero ahora muchos jóvenes no consumen quizás exactamente tirarse en el sillón, pero se consumen muchas redes sociales. Y entonces, como vimos en la tabla anterior, afecta al sueño, porque los jóvenes están pendientes de la pantalla, de lo que pasó, de lo que dijo, quién publicó, quién no publicó, qué le dijeron a mi imagen, y entonces se empieza a afectar el sueño, empiezan a caer estados depresivos, y lo que más se comentaba también, comentaban ciertos psicólogos, que ahora ha aumentado la tasa de depresión y ansiedad en la juventud, está muy alta. Reciben en sus consultas muchísimos jóvenes con ansiedad y depresión. Y en el 2020, el año pasado, la tasa de suicidios aumentó, cosa que nunca se ha visto, de la edad de 12 a 16 años, una tasa de suicidios altos en una edad que antes de adolescentes que no se veían suicidios. Normalmente la tasa más alta de suicidios es de los hombres, y es de época de 40 años, 60. En esta edad de 14, de 15 años no se habían visto una tasa de suicidios, o sea, que se vieran suicidios. Pero debido al confinamiento, debido a que se estaba confinados, también subió más el consumo de tele, el consumo de series, Netflix, todas estas series por streaming y videojuegos. O sea,
es la industria del entretenimiento a tu lado, animal, ¿entiendes? que está gobernando y que están consumiendo, bueno, todos, podríamos decir, la mayoría de personas consumen este tipo de cosas, pero nosotros como cristianos tenemos una luz que el Señor nos ha dado y debemos luchar y batallar para mantenernos en el estado beta, el estado que nos mantenga alerta, vigilante, que no nos mantenga hipnotizados, porque cuando entramos en un estado alfa, estamos hipnotizados y nos meten lo que sea, adulterio, fornicaciones y todo es tan bonito, no, asesinatos, robos, no, sí, pero eso es irreal, sí, pero tu cerebro, tu subconsciente está captando esas imágenes, está captando cosas que luego te parecerá normal y luego las empiezas a ver, no pasa nada, y entonces se justifica, se argumenta y luego puede llegar a pasar que tú también lo haces y si lo haces no pasa nada. Se dice que cuando se comenzó la industria del cine, ya con el cine hablado y cómo se mostraban estas escenas de fornicaciones, adulterios, la tasa de divorcios y adulterios aumentó en Estados Unidos. Los hombres eran más fieles mientras no veían esas cosas, pero cuando empezaron a ver todo eso en la televisión, pues aumentaron No, las mujeres no. Aumentó el adulterio. ¿Qué cosas? Claro, porque se empezaba a alimentar el cerebro y era tan normal. Bueno, si estos hombres guapos pueden tener 3 o 4 mujeres en estas películas, pues nosotros también, ¿no? Y entonces, sí, solo los guapos. Bueno, todos. Entonces la cosa es que el cerebro lo empieza a asociar todo como normal y yo también quiero hacerlo. Yo también quiero hacerlo. Yo quiero que me pase a mí también eso. Ese rico, como tuvo todo eso. Yo quiero ser así, yo quiero tener mucha, y yo también lo decía de joven, yo quiero ser así rica y tener servicios que me atiendan como en las novelas, porque consumí, lo confieso y le pido perdón al Señor, yo consumí muchas novelas y eso me ha afectado, yo veo que me ha afectado porque dice que, y lo decía este hombre también, este Antonio Rial, que afecta a todo lo que son nuestras funciones cognitivas, a toda la parte del conocimiento, a cómo almacenas y memorizas y cómo rindes en los estudios. Y eso es lo que pasa, tú quieres también que te pase a ti. Y si no, pues como ya dijimos, caes en un estado que es peligroso y que es lo que pasa, que es lo que vemos a nuestro alrededor. Sí, Javier. En estos chicos youtubers que ponen siempre imágenes, ¿no? Y venía uno que siempre hacía viajes y cosas que le pasaban en la vida, ¿no? Hoy estoy en tal lugar, la otra vez estoy en otro sitio y en otra ocasión en otro lugar, y todo eran imágenes bonitas. Entonces una de las preguntas que hace la gente que escribe, comentario, decía, oye, siempre para viajando. Y la pregunta decía, ¿y de dónde saca dinero para estar viajando? Porque siempre ponía. Entonces, ¿perdón? De ti que lo estás viendo, se le podría responder. Ya, bueno, entonces la otra gente comentario que decía, bueno, solo pone cosas bonitas que le pasan, ¿no? Y luego ya yo viendo ahí decía, bueno, leyendo, no decía, claro, lo que publican no es todo el día, no son las 24 horas, es un momento puntual de que se fue un viaje y claro, y pone cosas de eso, ¿no? De cosas puntuales que le va pasando, pero no es la vida real que está viviendo, es una cosa puntual nada más. Pero bueno, una cosa que luego rescaté en otro comentario decía, y esto quería comentarlo, mucha gente idealiza eso, mira, ve a alguien que dice, mira, este chico se hizo fortuna porque hizo esta aplicación o hizo esto y mira, ¿y ahora cuánto gana? O mira, publicó esto y mira, y ahora es un chico que gana mucho dinero, tiene 1 millón o 2 o 3 o 5 millones de vistas. Entonces, inconscientemente, y muchos alimentan y dicen, quiero ser como él, ¿no? Yo voy a ser como él, lo que decía, ¿no? Voy a ser de exitoso, ¿no? Y aparentemente, digo esto, aparentemente, sí te desea te nace un deseo de querer ser también tú tener ese éxito, o emprendedor y tienes ese éxito. Pero luego decía otro chico un comentario, decía, pero es que mirando esto nunca vas a llegar a hacer eso. Y es cierto. ¿En qué momento vas a llegar a ser exitoso? Si todo el tiempo se pasa uno mirando, ¿y cuándo vas a poner en práctica? Si a veces se pasa hasta 2, 3, 4 de la mañana, ¿y en qué momento vas a llegar a ser exitoso? Lo que decía, hipnotiza, porque luego estás mirando no a uno, buscas a otro exitoso y a otro y a otro y a otro,
Y te Te vas pasas enlazando una cosa con otra. toda la juventud viendo exitosos y tú siempre pensando, quiero ser como él, y Y nunca tú no llegas a haces ser. nada en ti. Exacto, porque todo el tiempo te lo pasas mirando y no usas tu tiempo en hacer justamente, en ser ese exitoso justamente, ¿no? Y entonces decía esto, ¿no? Claro, si todo el tiempo vas a pasar, nunca vas a llegar a ser. Pero es lo que dice, hipnotiza y nos vamos pensando y mirando. Y eso pasa, hermanos, nos hipnotiza, porque a cuántos no les ha pasado que se pierde muchísimo tiempo. Y la hermana Elena nos da unos consejos maravillosos de cómo usar ese tiempo. El ocio es la madre de todos los vicios, recordémoslo siempre. La industria del entretenimiento es para el ocio, para esos momentos de relax. Pero tú puedes tener momentos de relax y no precisamente estar echado en el sillón o estar metido en redes sociales o estar metido viendo vidas ajenas que no son la tuya y no estás haciendo algo para edificar tu vida, para formar tu vida, forjar tu carácter, para forjar tu mente. Porque vimos que fuimos dotados de cualidades superiores. Pero el cerebro se atrofia. El cerebro se atrofia, como siempre nos han dicho nuestras abuelas y nuestras madres. Si el cerebro no se usa, se atrofia. Si pierdes mucho tiempo en esa industria del entretenimiento, en ocio, termina siendo un vicioso y no estás haciendo nada para forjar tu mente. Vamos a continuar. Y luego veremos ciertos consejos que la hermana Elena nos da de cómo forjar y mejorar nuestro intelecto. Y dice una cosa que dice aquí muy importante en educación cristiana, este párrafo dice aquí, mejorar nuestro espíritu y nuestro intelecto es un deber que tenemos con nosotros mismos, con la sociedad y con Dios. Pero nunca debemos idear medios de cultivar el intelecto a expensas de lo moral y lo espiritual. Y es únicamente por el desarrollo armonioso de las facultades mentales y morales como puede alcanzarse la más alta perfección de ambas. Si queremos alcanzar la perfección en nuestro intelecto, no lo vamos a alcanzar perdiendo el tiempo en la televisión, ni en redes sociales, ni estando pendiente de la vida de otros, que no es la mía, ni gastar tiempo excesivo en esas cosas. ¿Cómo voy a forjar mi intelecto? ¿Cómo voy a alimentar mi mente? ¿De qué le voy a alimentar? ¿Qué combustible le voy a poner? Aparte que hay que meterle combustible material, alimento de verdad, alimento sano, y por la reforma pro salud sabemos qué tipo de alimentos consumir, qué tipo de grasas, qué tipo de frutas, los frutos secos que contienen el omega 3, que es súper esencial para el cerebro. Los frutos secos debemos consumirlos todos los días. Es una grasa súper esencial que la necesita para formar ciertas conexiones. Omega 3, frutos secos, nueces, pistachos, almendras, todos estos tipos de alimentos y las frutas crudas y verduras, porque sabemos que muchas y la mayoría de las vitaminas, enzimas, están en las cosas crudas. Hay ciertas vitaminas que son liposolubles, que aguantan ciertas temperaturas, pero la mayoría no, la mayoría son hidrosolubles y la mayoría son termolábiles. Con la temperatura las destruyes, altas temperaturas. Entonces, debes meterle buen alimento. Ella habla en contra de los libros de novelas, películas excitantes, hasta novelas religiosas. Lo leíste en el texto. O sea, ese tipo de novelas religiosas o películas religiosas que inventan una vida y es... de la vida, de la vida de Moisés. Sí, este tipo de... Moisés de vez en cuando, pero tergiversan toda la historia de Moisés y muestran las escenas y cuando el uno con el otro y se enredan y las fornicaciones y todo lo muestran. Ya sabemos, nosotros conocemos la historia que está aquí en la Biblia, conocemos cómo fue la historia, pero hay ciertas cosas que no debemos estarlas repitiendo varias veces, porque no, hay cosas en la Biblia que no son buenas, que son pecados que cometieron, que sirven de experiencia, pero no tenemos que estar contemplándolo constantemente. El adulterio de David, venga a contemplar y contemplar. No, hay ciertas cosas que no edifican, que ya sabemos que pasaron. Sabemos que en el mundo hay violencia, mucha. No debemos alimentarnos con películas de violencia. Ni siquiera con noticieros. Ni siquiera con noticieros, porque las noticias alarmantes aumentan la ansiedad. Sí, tenemos que estar también informados de lo que está pasando en la sociedad, pero podemos informarnos con lo que oímos o con el periódico, pero que lo que vemos afecta mucho. Lo que vemos afecta mucho. Vemos, lo que está pasando y empezamos a ver un poco de sangre y muertos, entonces afecta y hay un impacto muy grande en el cerebro.
Entonces, tenemos que tener cuidado en eso. ¿Qué tipo de libros podemos leer? Entonces los jóvenes dirán, bueno, pero ¿qué podemos leer ahora? Porque no podemos leer estas cosas, no podemos ver tampoco estas cosas, pero es que el universo y el mundo es tan amplio. Sabemos cómo funciona una célula, sabemos cómo funciona una planta para producir un fruto, es un proceso complejo, la fotosíntesis. Como Adán decía que con solo verlo se le pasaba así, él podía ver todo el proceso de la fotosíntesis, todas las células y todo cómo iba en el aire. Yo imagino que él veía así una serie de imágenes, cómo se veía, pero ahora no, nosotros no podemos verlo, tenemos que estudiarlo para saber cómo funciona. Y está también internet para lo bueno, podemos ver ciertos tipos. YouTube se consideraba como una de las mejores redes. ¿Por qué? Porque tiene información, tú puedes clasificar la información que quieres ver y entonces puedes clasificar salud, puedes clasificar mecánica, a los que les gustan las mecánicas, cómo funciona un coche, cómo funcionan los condensadores, los motores, a los que les gusta la Vía Láctea, cómo está formado el universo, todos los planetas, cuántos son, la luz que emiten las estrellas y cómo el sol produce luz y por qué de día hay luz y por qué de noche está otra luz diferente y qué son el sol, la luna y las estrellas. Son ciencias profundas. Ciencias sociales. O ciencias, bueno, o cómo se comportan los animales. Hay muchas ciencias. Uno se pone a ver lo que uno sabe y dice, yo no sé nada. Podemos decir es que los que realmente saben, como dijo el grande sabio Aristóteles, o no sé qué, yo solo sé que no sé nada. O Sócrates, porque es que realmente es tanto lo que podemos aprender, pero no da tiempo y nuestra mente es finita, y si perdemos el tiempo en esas cosas que no te sirven para nada, pues sí que menos vas a lograr a entender cómo funciona, aunque sea el sol, o una planta, cualquier cosa. Entonces, o cómo fabricar, porque en la parte del lóbulo frontal también está muy implicado en la parte de la creatividad. La creatividad, lo del dibujo, bueno, Emily, que es muy buena en el dibujo, esa parte del cerebro la tiene súper desarrollada, porque es que hay cosas que debemos desarrollar. Si no lo hacemos, hay gente que nace con eso innato, ¿verdad? Y que hay dones que son innatos, ¿no? El oficio del Señor es de mucha creatividad. Porque lo podemos decir, bueno, ser carpintero. Bueno, pero a ver, ponte a hacer una mesa fundida y tallada y con ciertos dibujos y unas ramas de olivo y los granados o los ebanistas, todo lo que hacían en el pueblo de Dios, todos los que hicieron, cada uno de los utensilios del santuario. Hay mucho que aprender en este mundo, jóvenes, y nuestro tiempo no podemos perderlo. La música también es una ciencia. Podemos y tenemos muchas cosas que aprender cada día y de qué alimentar. Entonces aquí nos dice que nuestro carácter se forma del alimento que le damos a nuestra mente. Somos transformados a través de la contemplación, como dijimos al principio. Lo que más ves, eso eres tú. Lo que más ves forja tu carácter. Lo que más haces y en lo que inviertes tu tiempo, eso es lo que eres. ¿A qué más le dedicas tiempo? ¿Qué es lo que más está robando tu tiempo? ¿Y qué es lo que le está robando el tiempo que a veces le pertenece a Dios? Porque una persona que está sumida en una película o en un juego de violento o en películas luego ¿con qué ánimos va a poder coger la Biblia para estudiarle al Señor? Porque como dijimos, esas imágenes quedan ahí. Entonces estás leyendo la Biblia y luego estás pensando aquel que les estaba persiguiendo al otro, en la persecución, y estás en un estado de ansiedad, no estás conectado con lo que debes estar. Leer, sí, vale, vamos a pedirle, decía, léenos por favor este párrafo, amor. Así que claro, por el tiempo voy así, pero sí, es que son temas abarcantes, cuando te pones dices, wow, tanto por aprender. Mis queridos jóvenes amigos, examinen su propia experiencia en lo que se refiere a la influencia de las historias excitantes. Pueden después de una lectura tal abrir la Biblia y leer con interés las palabras de vida. No
encuentran falto de interés el libro de Dios? El encanto de esa historia de amor envuelve la mente, destruyendo su tono saludable e impide a los jóvenes fijar la atención en las verdades importantes, solemnes que conciernen al bienestar eterno. Desechen resueltamente toda la lectura despreciable. No fortalecerá su espiritualidad, sino antes introducirá en la mente sentimientos que pervertirán la imaginación, haciéndolos pensar menos en Jesús y espaciarlos menos en sus preciosas lecciones. Mantengan la mente libre de todo lo que le haga ir en dirección errónea. No la abrumen de historias despreciables que no imparten fuerza a las facultades mentales. Así es. ¿Cuánto tiempo se pierde por las noches antes de dormir? ¿A qué horas nos vamos a dormir? Con la luz apagada viendo el móvil, la foto que se colocó, que dijeron, esa luz que está entre las tinieblas afecta nuestra visión, afecta nuestros ojos y trae consecuencias tanto físicas a la salud y consecuencias mentales, porque voy forjando hábitos que luego van en deterioro de mi salud mental, que como dijimos pueden crearme estados de ansiedad, estados de depresión, puede hacer que no rinda en el trabajo, que no rinda en mis estudios y trae muchas consecuencias. Si no duermes, y una de las causas de las enfermedades mentales es la falta de sueño. Porque, ¿qué pasa? Ya sabemos mucho que cuando dormimos, se repara nuestro cuerpo, las células del cerebro, los órganos digestivos, las células de la digestión. Muchos procesos se están dando mientras dormimos. Y esas horas de sueño perdido nunca se recuperarán, nunca se recuperarán. Te estás quitando años de vida, te estás quitando salud. Entonces, por eso no perdamos tiempo en estas cosas, seamos vigilantes, estemos en estado beta, manteniendo hábitos estrictos, hábitos en la alimentación, ciertas horas la comida y a las mismas horas la dormida. Si puede que a veces tengamos alguna situación, bueno, porque haya que estudiar, bueno, pero son situaciones puntuales, pero que no se vuelva un hábito en nuestra vida, que me vaya a dormir a las 12, a la 1 de la mañana, porque te estás dañando, tu cerebro se está atrofiando y nunca se va a poder recuperar. Ahora soy jóvenes y diréis, no, tengo más años, no, pero si llegáis a los 30, ya se ha terminado de forjar el lóbulo frontal y ya luego queréis emprender otras cosas, no vais a rendir igual, no se rinde igual. Y yo lo he notado, yo sé que no es igual estudiar a los 20 años que estudiar a los 35, no es igual tu cerebro, y más si has tenido hábitos que no han sido buenos. El cerebro se atrofia, tristemente es así, pero ¿por qué se atrofia? Por nuestra culpa, por adoptar hábitos insanos. Vamos a avanzar y miramos qué nos recomienda el Señor. Ahora lo más importante, el alimento que se le debe dar al alma. Como sabemos, ¿cuál es ese alimento? La Biblia, la palabra de Dios. Que hay muchas historias para aprender y que dejan mucho provecho. Los testimonios, tenemos mucho por estudiar. Mente, carácter y personalidad es precioso. Son unos tomos a los que se le puede sacar tanto provecho para nosotros y para otros, porque nos dice también las encuestas y los estudios que hay tantas personas que sufren de depresión y ansiedad, el que menos no lo pensamos, con el que nos cruzamos, está padeciendo ataques de ansiedad y a lo mejor la gente por miedo no lo dice, no, por miedo, por vergüenza, no dice esas cosas y al final acaban en un suicidio. Porque un suicidio no viene así de la noche a la mañana. Un suicidio lleva etapas. La persona va pasando por varias etapas hasta cuando al final está metido en una oscuridad, colapsa porque está en un túnel negro, todo es negro, no ve salida y se suicida. Pero eso es de varios ataques de depresión y ansiedad que se han ido acumulando en su vida por hábitos dañinos. Entonces el Señor nos invita a eso. Y aquí al último dice algo muy importante. Vamos a pedirle a Gloria si nos leen este último párrafo, Gloria. ¿Lo ves ahí? Necesitamos conocimientos que robustezcan la mente y el alma y nos hagan mejores hombres y mujeres. La educación del corazón es mucho más importante que lo aprendido de los libros. Es bueno, hasta esencial, poseer cierto conocimiento del mundo en el que vivimos.
Pero si no tenemos cuenta la eternidad, experimentamos un fracaso del cual jamás nos repondremos. Perdón. Por eso ya dice, es esencial estudiar los libros, pero es más esencial que sepas, que entiendas el plan de salvación y que sepas que habrá una eternidad y que tu alma está en juego, tu vida está en juego y la eternidad la puedes obtener o no, depende de los hábitos que tengas y depende de tus decisiones y de tus actos. Nos dice otro párrafo aquí, dice, si los hombres y las mujeres inteligentes tienen sus facultades morales entorpecidas por cualquier clase de intemperancia, son poco superiores a los paganos de muchos de sus hábitos. Se entorpece, como dice aquí, la intemperancia. Y ya sabemos todo tipo de intemperancia que hay. ¿Qué hacemos nosotros? Vamos a continuar. Y hay además otros consejos. Hoy en día el mundo habla mucho sobre la meditación. Y esta imagen la encontré en internet y me pareció muy curiosa. ¿Qué dice esto sobre la meditación? ¿Qué dice? Puedes leer los beneficios que trae la meditación y me decís qué es la meditación que debemos hacer. Y eso lo dice el mundo. ¿Y quién nos aporta eso a nosotros? La palabra de Dios. ¿Qué dice aquí? Que la meditación te da paz interior. Que la... Sí, ¿lo lees, Lourdes? Sí. ¿Para qué sirve la meditación? Bueno, dice para calmar la mente, agudizar los sentidos, mejorar la atención, desarrollar compasión y sabiduría, mejorar la concentración, aumentar la sensibilidad, enfocar la conciencia y cultivar la paz interior. Esto lo dicen mundanos. Ellos hacen mindfulness y hacen yoga y llegan a meditación. Eso lo hacen ellos y es lo que consiguen si hacen eso. Pero nosotros lo conseguimos mediante el estudio de la palabra, mediante la oración, conseguimos todo esto. Y entonces, eso que se consigue con la palabra de Dios, ellos lo han copiado y lo han querido llevar a otras técnicas y ritos y orientales, todos estos tipos de meditaciones. Pero eso lo obtenemos de la palabra de Dios. ¿Podemos obtener nosotros esto o no? Podemos obtenerlo. La paz interior, tan importante es la meditación, no un culto de 5 minutos corriendo y ¡pum! Nos vamos todos para el trabajo y para estudios. No, hay que meditar, pero meditar así de una meditación de que tú te sientas, lees la Biblia, oras y le pides al Señor que te muestre lo que quieres que hagas en ese día, que te conduzca como Él quiere que tú actúes en ese día, que te ayude a hacer su voluntad en ese día, con oración, una oración ferviente y una meditación en la que nos olvidamos de todo y solo me concentro en la palabra, Dios y yo. Y las horas de la madrugada son las más importantes para esto. Y es cuando se consiguen estas cosas. Porque con el bullicio del ruido mundanal no llegas a esta concentración o a encontrar esa meditación con el Señor. Entonces, hay otros métodos también, que lo dice también el mundo, vamos a avanzar, de los baños de bosque, le llaman. Baños de bosque. Baños de bosque es una técnica japonesa, dice estar en contacto con la naturaleza. Y aquí vemos textos de la hermana Elena de White de los beneficios que nos aporta el estar en contacto con la naturaleza. El mundo crea sus técnicas, estrategias y todo, pero que ya existían, que ya estaban, que Dios ya nos lo había dado a nosotros. Pero ellos lo toman de ahí y quieren quitar a Dios de ahí. Quieren quitar a Dios de ahí y colocarle otro tipo de nombres, inventarse otras cosas por solo no creer en Él. Pero Dios ya lo instituyó desde un principio, eso existía por Él. El Señor creó la naturaleza, es el creador de ella y nos la dio para nosotros, para que disfrutemos de ella. Y así como dicen en los estudios estos japoneses, se dice que ir al bosque y relajarte, meditar, cura enfermedades, hipertensión, cura ansiedad, es bueno para la salud mental. Lo dice la hermana de White, lo dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es que fuimos creados, que nuestro cerebro, cuando escuchamos el ruido de los pajaritos, no es relajante. El sonido, quería decir. El sonido de las olas en el mar, por ejemplo, o de un río, de una cascada cuando va bajando por las piedras, chaca, 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 y el mirar eso y ese ruido, esa paz que te envuelve ahí, eso fue hecho por el Señor y es para nosotros. Y es necesario porque la vida
y el diario vivir nos roba a veces la paz, nos roba la calma, porque entramos en estrés. Pero el Señor nos dio esto y desea que lo aprovechemos. Vamos a avanzar. Y el Señor sigue diciéndonos todos los beneficios que tiene y dice mucho a los padres que tomen su tiempo para ir en familia o varias familias se unan y vayan al campo, vayan a estar en contacto con la naturaleza, porque el estar encerrado siempre entre las cuatro paredes es estresante y agobiante, no te aporta. El cerebro necesita diferentes estados y momentos de relajación y eso lo aporta la naturaleza. El del sueño es el delta, sí, el estado de cuando estamos en delta, que estamos más relajados que el beta, ya estamos idos, estamos en otra etapa. Entonces, vamos a avanzar y aquí nos habla de eso, del estudio de las hojas, del estudio de los árboles, cosas tan complejas, uno lo estudia y hay que continuar estudiándolo porque es supremo y en el cielo, por eso nos dice que en el cielo podremos emprender miles de cosas, infinidad de cosas, lo que no logramos aquí en el cielo lo vamos a tener. Si aquí me he esmerado a lo mejor porque me gusta el piano, pero no lo logro tocar o ejecutar como quisiera, porque a veces, bueno, tenemos ciertas facultades que son limitadas, pero en el cielo podemos ejecutarlo. En el cielo podemos hacer infinidades de cosas porque el Señor esas capacidades nos las elevará y ya no estarán embotadas como están aquí en el mundo. Entonces el Señor quiere que cultivemos, el Señor quiere que nos preparemos porque estamos siendo preparados, estamos de camino a la Canaán celestial, de camino a la Canaán terrenal. Moisés y el pueblo de Israel no estaba entretenido en televisión, no estaba la industria del entretenimiento, y ellos estaban de consagrándose para entrar, tenían idolatría, muchos luchaban con otras cosas, sí, es verdad, porque siempre tenemos que luchar, el alma batalla y tiene sus luchas, cada uno seguro, todos aquí tenemos una lucha en la mente con algo, tenemos problemas, estamos pasando por diferentes dificultades, pero el Señor nos da la fuerza para vencer. El Señor nos da la sabiduría para enfrentarnos cada día. ¿Cuántas veces estamos en la cama y decimos, ay, otro día, Señor, no me quiero ni levantar, y hoy qué va a pasar, y hoy cómo será este día, Señor, dame fuerzas. Y el Señor nos las da porque vemos que nos levantamos y otra vez y otro día, y van pasando los días y dice, pero ¿cómo pude? Este día ya pasó y lo pude superar. Y viene cada día tiene una dificultad diferente. Cada día tiene trae su propio fan, un problema diferente, te tienes que enfrentar a ciertos tipos de cosas, un reto, retos, esa es la palabra, cada día es un reto, y cada día debemos buscar más retos, porque el cerebro también funciona por retos, tienes que ir aumentando, y el cerebro no se atrofia por el conocimiento, no, métele más conocimiento, lee más, que a veces nos puede doler hasta la cabeza porque a mí me ha dolido hasta aquí cuando estoy leyendo mucho, uy, Señor, me duele aquí, pero sí, duele, cuando estás leyendo mucho y dices, uy, no, entonces tienes que pararte, oxigenarte un poco y descansar, pero no te vas a atrofiar con ese dolor de cabeza, no, el cerebro se está moldando y se está haciendo más plástico, está creciendo, están creándose más conexiones neuronales, así que el cerebro, métele, no importa. Oblígalo a que aprenda. Y luego se va a ir ensanchando y cada vez el reto será más fácil porque ya has creado ahí conexiones. Has creado conexiones. Y eso es lo que el Señor nos manda a los jóvenes que tenéis ese cerebro todavía más moldeable, que está en plena formación. No desaprovechéis, no desperdicéis esos momentos sagrados. Y más que estamos en una época de la expiación, es para todos. Estamos a las puertas de la Canaán. Todo lo que está pasando nos indica que el Señor viene pronto. Y eso nos debe hacer meditar. ¿Qué hago con mi vida? ¿En qué invierto el tiempo? Meditar en que debo prepararme para ese más allá. De que debo estar idóneo y ser apto. Porque allí entrarán verdaderamente los valientes. El cielo lo arrebatan los valientes. Entonces, que el Señor nos bendiga, nos ayude y nos haga aptos. Y que oremos y le pidamos siempre su dirección. No es fácil. Todos estamos batallando con algo, pero el Señor nos da la fuerza y la sabiduría. Dios nos bendiga y de su Santo Espíritu y siempre. Amén.